Tú no te Pues, pues, quejes, recibe lo que te llegue. no, sí, vea, todo está bien. ¿Cómo están, chicas? Pues, Buenos días. Hola, profe, ¿qué tal? mejor. Buenos días. Buenos días, ¿Bien? buenos días. ¿Qué dice la cuarentena? Pues no se ¿Ya lista, acaba, esto no es ya listas cuarentena. para su nuevo mes? Sí, a mí me marcaron ayer y me dijeron que otro mes. Yo Sí, ya no, regresé a mi trabajo, ya estoy trabajando normal. qué ¿Sí? bueno. Sí. Solo que cuando entro me desinfectan, pero así, De zapatos, me tengo todo. que cambiar de ropa, pero ya me integré y me siento muy a gusto, la verdad. ¿Sí? Sí. Yo ya me aburrí, pero pues a la vez también ahorita se acomodó en ciertas cosas familiares, Qué entonces bueno. pues está bien. Yo creo que ya todos vimos el proceso de adaptación, ya pasó la violencia, la bronca y todo este rollo de cómo volver a convivir en familia. Y y pues ya pasó como la crisis de estar juntos y ahorita se está como aprovechando más los tiempos y las convivencias, ¿no? Con las Sí. familias. Bueno, eso es lo que yo he vivido, no sé. Yo, Omar, ¿cómo estás? Qué milagro. Hola, Mar. Hola, Oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué tú abriste otro grupo? A ver, platícame. ¿yo? Pues sí, cuando activaste, este, ahí en el Meet, tú abriste otra sesión. No, o no sé a qué la haya movido, pero no recuerdo eso. ¿Hacker? Sí. Es que cuando yo entro Vaya, tengo dos sesiones, pero Pues una sí, está tu foto. En Ajá. una está tu foto, quiere decir que tú la creaste. supe. Yo también le entré a la que mandó él y estaba sola. Pero bueno, No, no no pasa supe a qué le nada. moví. Bueno, ya nos dimos cuenta. Bien, chicos, pues vamos a comenzar porque el día es corto y la actividad es mucha información. Platíquenme, hasta ahorita qué hemos entendido por el concepto de bienestar social? A ver, Gaby, tú que tienes ¿cuál? puras niñas. Ah, yo. Ay, bueno, todas no son mías, ¿eh? Que Bueno, quede ya claro. dijiste. No, pues, bueno, bienestar obviamente es todo lo que va a satisfacernos en todos los ámbitos, ¿Ok? salud, educación, trabajo, te va a abarcar todas aquellas necesidades que nosotros nos vayan a satisfacer como Ujú, personas, como correcto. sociedad, eh, pues sí, que tengas pues como lo dice su palabra, bienestar, o sea, que te sientas a lo mejor en una zona de confort que sea como muy difícil de que te salgas de ella. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que se busca, ¿no? A través de esta teoría del bienestar social. Históricamente, el encontrar o el buscar el bienestar social se asoció a la cuestión económica. ¿Qué entendemos esa parte? A ver, Eli Pérez Escobar, ¿tú qué opinas con respecto a que inicialmente, cuando nace el concepto de bienestar social, estaba asociado solamente al desarrollo económico? ¿Por qué? Prende tu micrófono. Creo que se quedó en shock, ¿eh? Elizabeth Pérez Escobar. Tierra llamando a Eli. No, creo que no. A ver, Pau, tú que estás muy comodita. ¿Qué opinas de esta parte del desarrollo económico en el concepto de bienestar? Pues había leído de cómo se originó la historia del bienestar social en el ámbito económico y Ajá, antes decían que la economía no era importante, nada más como que tú te sintieras bien física y, o sea, que estuvieras bien
físicamente y en forma de salud. Ujú. Y ya después otra persona dijo como de, no, sí, o sea, la economía sí incluye en el bienestar social, porque si no, ¿cómo compras las cosas para tu despensa, para tu vida diaria? Ok, entonces esa teoría de que Entonces, la economía es lo que va a creo que mover sí es a todo el muy desarrollo humano y importante. personal. Ujú. Sí, claro, Mireya, ¿tú qué opinas? Andrés, sí es importante. gracias, Paula. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cómo fue que el desarrollo económico influyó hacia la parte del bienestar social? O sea, exclusivamente si hay el desarrollo económico, hay bienestar social. ¿Qué Pues opinas? siento que sí, sí influye mucho, pero no es como que lo primordial de la economía, porque también, como decíamos la clase pasada, está basada en la salud, en la educación, o sea, sí es una parte importante porque como comenta Pau, si no tenemos la economía suficiente para cubrir las necesidades básicas, pues no estamos en un bienestar social, Es pero también correcto. influyen más cosas. Bueno, estoy abriendo la presentación. Denme un minuto. Bien, después, si quieren, apaguen sus micrófonos, porque me escucho dos veces. Gracias. Entonces, a raíz de toda esta historia del desarrollo económico, en la parte de que ustedes cuando llevaron la materia de política social, eh, hablaron de un tema que se llamó el estado de bienestar o el estado benefactor. Esto también tiene que ver con esta parte del bienestar social. Y bueno, vamos a generar esta presentación para hacer una reflexión al respecto. Vemos dos videos y vamos concluyendo porque el tiempo está muy cortito. Después de aquí, ¿qué clase tienen? Tenemos la Confírmenme. clase de inglés. Ok, De inglés. confírmense si se ve la presentación. Sí, la veo yo. Ok, gracias. Entonces, origen y desarrollo y la crisis de ese estado de bienestar. Vamos con un poquito de rollo, cómo nace todo este concepto. Dice, toda esta lectura está traducida, por eso van a ver ahí como palabras pegadas. Y es un texto español donde habla que el término de estado de bienestar está acuñado inicialmente a varios países de Europa y se da en tres épocas de la historia del desarrollo humano. En los primeros años a finales de los años 20 y primeros años de los 30, cuando hablábamos en el Círculo de Viena, recuerdan en las teorías sociales, en Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, y va a haber una generalización de este estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las víctimas, todos los desastres, todas las muertes, todas las pérdidas de casas, escuelas, iglesias, todo el desastre que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay muchas formas de cómo podemos definir este concepto de estado de bienestar y que se forman todas ellas a las políticas sociales emergentes. Recordemos que una política social emergente es la que se necesita en el momento, en cierto lugar, en cierto país, y el gobierno en turno es el que va a desarrollar porque es urgente hacerlo, como lo que estamos viendo ahorita con la pandemia. ¿Cuál va a ser la política social emergente para ayudar a las familias a salir adelante porque ahorita no tienen trabajo? Eso sería una política social emergente. El estado de bienestar está determinado a una concepción de Estado, de gobierno, de país, el cual debe ser el que garantice ciertas necesidades a los ciudadanos que se consideran como básicas
y que ese Estado benefactor regule esas actividades privadas de individuos o empresas, o sea, la actividad económica, y algunas definiciones, pues podemos encontrar las siguientes. Estado de bienestar como el concepto que acuña las ciencias políticas y económicas con el que se le designa una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales. Otra concepción es conjunto de programas de redistribución de la renta y de reproducción social que se expresa en la política social. El tercer punto, el estado de bienestar, es el conjunto de instituciones del Estado que garantizan una serie de derechos sociales por la inmensa mayoría de los ciudadanos, o sea que la mayoría de la gente los va a recibir. Y estado de bienestar se le denomina al Estado que da una providencia y extiende la protección a la ciudadanía. En estas diferentes dimensiones del estado de bienestar se tiende a identificar como las políticas económicas de Keynes. No sé si se acuerdan de Keynes. Él es un teórico, uno de los economistas más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, y con ellos coinciden en percibir el keynesianismo en un replanteo en la relación Estado y mercado, como esa relación entre el gobierno y los empresarios internacionales, la mayoría de la intervención del Estado, hay un estímulo de la demanda y la inversión para mitigar una crisis de un ciclo de capitalismo. Pero ¿cuál es el origen del estado de bienestar? Hay las sociedades capitalistas del norte, del occidente y procesos sociales complejos. El primero, requerimientos de producción capitalista como son disponer de una fuerza de trabajo regular y una mínima demanda o capacidad de compra. ¿Qué quiere decir esto? Desde los primeros años, ustedes recordarán en la historia del trabajo social, uno de los precursores de la política social pues fue el general o el canciller Bismarck allá en Gran Bretaña. ¿Y para qué se creó, cómo se crea todo este rollo de la política social o de la seguridad social? Pues porque para hacer la guerra, pues necesitaban gente o carne de cañón o persona que se alistara en el ejército y sacar adelante la guerra de estos países europeos. Y entonces, una de las estrategias que hizo el general o el canciller Bismarck para poder tener más soldados en su ejército era bajándoles el cielo y las estrellas a las familias y decirles, o sea, y si tú te enlistas en el ejército, tu familia o tú cuando regreses de la guerra, pues va a tener seguro social, va a tener prestaciones, va a tener despensas, va a tener escuela, está garantizada hasta la universidad, servicio médico, alimentación. Entonces, pero necesitamos que te enlistes en el ejército. Desde ahí nace como todo este rollo del estado de bienestar del siglo XIX. Segunda flechita roja, la necesidad de garantizar la reproducción laboral y la integracionalidad de la clase obrera. Cómo sacar a los obreros de las empresas y poderlos meter al ejército. Y los que quedaran trabajando, pues empezar a vivir toda esta parte que decía Carlos Marx, ¿no? De trabajar con el proletariado para que tengan mejores derechos y calidad de vida. Y lograr mecanismos de integración social y política que garantizaran el orden social y la legitimidad política de un nuevo orden industrial. Es decir, no nada más hacer rico al rico y dejar pobre más pobre al que ya está pobre, ¿no? Con un salario mínimo y todas las ganancias se van pues para el dueño de la empresa. Conciliar este proceso de cambio se define como una reforma social y algunas de las instituciones que se expresa son la época de la asistencia social, la época de la seguridad social y cerramos con la época del estado de bienestar. La primera fase que se le conoce como la fase de la asistencia social fue entre los años 1814 y 1883. Estamos hablando del contexto europeo. Se denominó desde el punto de vista de la política social
como una etapa de la cuestión social en la que se articuló el capitalismo competitivo, la asistencia social y el sistema político censitario. En esa constitución de mercado da lugar a bien explica a un sistema que supuso la destrucción de los sistemas tradicionales de protección, como fueron los gremios, en este caso, bueno, los artesanos, los carpinteros, los herreros, o sea, por trabajar por gremios, las redes comunitarias y el liderazgo de las iglesias. Todo eso se fue haciendo a un lado con el objetivo de crear un mercado de trabajo estable y continuo que exigió salarios de supervivencia, ausencia de cualquier sistema de protección social que evitara pues, el trabajo asalariado. Ojo, se prohibieron leyes para atender a los pobres y se prohibió el asociacionismo obrero, o sea, formar sindicatos. Y la protección social en ese periodo fue inexistente y se redujo a una protección residual de beneficencia a aquellos ciudadanos incapacitados para el trabajo. Por lo tanto, la política social de esa época era residual, disciplinaria y asistencial, únicamente para quien lo necesitara. Después aquí tengo con un marquito rojo, con unas transformaciones en el último cuarto del siglo XIX, donde da paso de la fase de la cuestión social a la era de la reforma social. Y esta consistió en un conjunto de políticas e instituciones sociales, y políticas, claro, que trataron de articular el capitalismo de gran empresa. Las demandas sociales de la clase trabajadora y la nueva dinámica del ascenso de la democracia política. Por lo tanto, esa clase trabajadora exige salarios más elevados, que le den seguro social, que le den democracia política, no nada más atole con el dedo, todo eso que hemos vivido durante muchos años. La clase trabajadora empezó a exigir salarios más elevados, seguridad, protección, participación política y las instituciones liberales que fueran mediadoras entre el Estado y la sociedad civil, que se ven obligadas a optar entre la continuación de un liberalismo manchesteriano ajeno a los nuevos cambios del giro hacia sistemas de liberalismo social y una democracia universal. Si nos brincamos al último cuadrito, dice, como expresión de este cambio tuvo lugar un fuerte crecimiento de la legislación obrera. Ya empezó como todo este rollo de los partidos políticos socialistas, comunistas, que desde Carlos Marx empezó todo este movimiento comunista. La creación de instituciones de previsión social y la extensión del voto político, liquidando progresivamente el sistema censitario y poniendo las bases o fundamentos de lo que será después la Segunda Guerra Mundial y el estado de bienestar. Entonces, dentro de este sistema, después de la Gran Guerra, debido al sistema capitalista, hay una crisis donde se demanda mucha estructura, deterioro de la posición de las clases medias y trabajadoras que mandaron a la guerra, ya te había mencionado, y que los dejaron pues a muchos niños huérfanos, a muchas esposas viudas, sin casa, viviendo en la calle, de tanta guerra que hubo, ¿no? Tanta muerte, tanta destrucción, y pues que la gente quedó traumada, sola, mutilada, qué sé yo, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial y se da un momento de sustituir el modelo del Estado liberal, que no servía para nada para la época, por otro más social, en donde Keynes decide implementar el estado de bienestar, que genera un nuevo modelo de crecimiento económico y regulación social. O sea, ¿cómo le voy a hacer ahorita que estoy en plena crisis después de la guerra, donde hubo destrucción, no hay dinero, no hay capital, pero tenemos que hacer un crecimiento económico y regular toda la parte social porque la gente no tiene ayuda, no puede salir adelante. Necesitan que papá gobierno lo empiece a sacar adelante. Y fue un modelo basado en lo que sigue. ¿Me ayudan con los puntos que están ahí? ¿Ni alguien me puede ayudar a leer? Número 1. Yo leo el 1. Gracias. Dice, un sistema de producción en masa que genera bienes ociosos masivos que permite la creación de la sociedad de consumo como mecanismo de satisfacción de necesidades y
y deseos e integración social. Gracias. Entonces, el número 2, una intervención del Estado cuya política económica es el logro de la demanda efectiva y la creación de infraestructuras. Ojo, creación de infraestructuras y cuya política social consiste en la redistribución de la renta entre las clases sociales y la creación de servicios de reproducción social de carácter universal. Lo que tenemos que marcar es esta parte, carácter universal, como el sistema sanitario, entiéndase sistema sanitario, al hospital, los servicios médicos, todo lo que es la sanidad y las políticas educativas, consumos colectivos. Ahí es donde nace toda esta concepción del estado de bienestar. Otorgarle a la población servicios de salud, servicios educativos y servicios de apoyo de pensión, o sea, de dinero, para que puedan salir adelante. Número 3, un sistema de concertación social entre trabajadores y empresarios. Y finalmente un modelo de división internacional del trabajo basado en el mercado libre. Y bueno, ahí te presento una pequeña tabla de cómo hay modelos de estado de bienestar desde los años 60 y que se culminó hasta los 90, todavía con la parte del modelo neoliberal, ¿no? Algunos de los modelos fueron los residuales, institucionales, los liberales, los conservadores, los socialdemócrata, y uno por ahí, un latino que se dio en España, ¿no? Quiero que leamos el de 1997 con Rodríguez Cabrero. Por ejemplo, el liberal, que es el anglosajón, que se desarrolló mucho ese modelo en Reino Unido, se asume la pobreza estructural inherente al sistema de libre mercado. La intervención del estado de bienestar se orienta a corregir los fallos del mercado. Ese es el modelo liberal. Si te vas al modelo conservador, que es el continental o democristiano, que fue en Alemania, ahí habla que el estado de bienestar se concibe como mecanismo corrector de los problemas sociales que generan el desarrollo del capitalismo, pero hay una inseguridad económica. Y el otro, pues, es el socialdemócrata que se da en los países nórdicos, sobre todo en Suecia, y se asume el principio de igualdad social como marco para crear una sociedad cohesionada. Hasta la fecha, los países nórdicos son los que tienen mejor desarrollo económico y mejor desarrollo social. Luego por ahí les comparto un video donde dice por qué los países nórdicos son los mejores desarrollados en materia económica y en desarrollo social. Bueno, como ya se dijo, este estado de bienestar implica que el Estado destine una buena parte de sus ingresos a los gastos colectivos. Y entonces, el gasto social tiene 3 tipos de destinatarios. Número 1, ¿quién me ayuda a leer ese, por favor? Pero luego le puse el 3 y luego el 2. Ahorita les explico por qué. Adelante. Bueno, en un primer grupo están los gastos por prestaciones de carácter contributivo. Sus beneficiarios son aquellos que han contribuido previamente con sus cotizaciones a la seguridad social durante un determinado periodo de tiempo. En este grupo están las pensiones contributivas, la prestación por desempleo o por incapacidad laboral. El conjunto supone más de la mitad del gasto social debido sobre todo al importante peso de las pensiones. Ok. ¿A qué te suena ese rollo de gasto contributivo? Pues a todo lo que tienen, obviamente no, hablando de las prestaciones como empleados, ¿no? Que tenemos pues los derechos que tiene que tener cada empleado al llegar a cierta empresa, a cierto trabajo. ¿Tú has tenido seguro social, por ejemplo? Sí. Entonces, tú estuviste en una prestación o estás en una prestación de carácter contributivo porque tú contribuyes a que tú tengas tu seguridad social y es contributivo porque una parte la pone el trabajador, o sea, tú pones una parte proporcional de tu sueldo, otra lo pone tu patrón y otra la pone el Estado, por eso es contributivo. Entonces todo esto lo hemos vivido en México
en este gasto social de los tres tipos de destinatarios. Muchas gracias. ¿Otra persona me ayuda con el punto número 3? Que a final de cuentas ese es el segundo grupo. El segundo grupo es de gastos, está conformado por las prestaciones de carácter universal, como educación y sanidad, dirigidas a toda la población y que solo requiere que el beneficiario la solicite. ¿A qué te suena esto? Este rollo de universal, prestaciones universales. Am, Lo que se te Se venga a la... me afigura Ujú. como en un banco Cuando pides un préstamo. cuando y nada más te hacen un estudio socioeconómico. Creo, nunca he pedido uno y bueno, ven ¿cómo? El buró de crédito que tienes Ajá, y si no estás en buró, te lo dan. ok. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo esta prestación de carácter universal se va a dar por el Estado. Esto tiene que ver con el gasto social que hace el gobierno para otorgar una política social o ese gasto específicamente de educación y sanidad dirigidas a toda la población y que solamente está que la señora, el viejito, el niño, el chavo solicite ese beneficio y se lo van a dar porque son derechos o prestaciones de carácter universal. Entonces, yo vivo en un país en donde la educación toda es gratuita, no tengo que estar pagando una colegiatura, no tengo que meterme a una universidad privada, como es el caso de quienes nos formamos en instituciones privadas, y el Estado va a generar todo el beneficio de las universidades públicas para que yo no tenga necesidad de pagar. Y el tercer grupo, ¿quién me ayuda a leerlo? Que para final de cuentas yo puse el número 2. Yo. Adelante. El tercer grupo de gastos es el de las prestaciones de carácter compensatorio, destinadas a los colectivos sin recursos o con unos recursos muy escasos, aunque no es comprobable a los dos anteriores. Es el tipo de gastos que incide más en la equidad por sus funciones de asistencia social hacia los sectores más desfavorecidos. Yo entiendo este concepto como podría decir como los programas sociales del Estado Sí. de prestaciones de carácter compensatorio, es decir, para poder tener un equilibrio en la sociedad, ¿no? En los estados, son los que implementan. Ok. ¿Por qué puse yo 1, 3 y 2? ¿A qué te suena eso? No a ti, es a todo el grupo en general. ¿Alguien tiene una idea por qué puse 1, 3, 2? Yo digo que es por no, a lo mejor no el tipo, bueno, o sea, como el tipo de importancia o de, ¿cómo se podría decir? Como de, ay, se me fue la palabra. No te Por apures. ejemplo, ajá, o sea, por ejemplo, pues ahí bueno, en cuanto al bienestar, pues obviamente si tú tienes un buen trabajo, que cubra todas tus necesidades, pues entonces no vas a requerir a lo mejor de los otros dos tipos, ¿no? Así es. Por ejemplo, por ejemplo, en el primero, ¿no? Menciona que la persona que trabaja, como usted dice, una parte la ponemos nosotros como trabajadores y otra la pone el Gobierno y el otro. ajá, ajá. Entonces, si nosotros estamos trabajando, pues no podríamos requerir de las otras dos. Así es. ¿Se podría decir así? Ok, de acuerdo. Yo tengo Sí. creo que yo lo veo como algo de micro a macro. Ok. ¿Cuál sería como el micro?
El punto número 1. Ujú. El macro es el punto 3, Ok, el universal. ok. Está muy buena tu aportación. A lo que yo quiero llegar es que nos demos cuenta que estos tres tipos de gastos sociales son los que hemos tenido hasta ahorita aquí en el país. Un ejemplo, si nos vamos a sexenios de gobiernos por partido político, desde que estuvo el Partido Revolucionario Institucional en el poder por más de 70 años, pues desarrolló toda esta parte contributiva a que todo el gasto social se fuera a través de beneficios de cotizaciones de seguridad social. Todo ese gasto social se generó a través de las instituciones, se creó el Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, y todo se fue generando a través de eso para que si tú eres trabajador, por lo tanto tienes derecho al seguro social, a una incapacidad, a tu retiro, a tu invalidez, y a todo lo que tenga que ver, pero siempre y cuando sea por enfermedad de trabajo, accidente de trabajo, ojo. Y el derecho a la educación pues estaba inerte, pero recuerden que como se ha venido dando a través de los años, que solamente el artículo tercero constitucional que habla del derecho a la educación, solamente durante muchos años fue la educación básica, o sea, primaria y secundaria. Hasta después se fue incrementando al grado que ahorita desde tercero de preescolar es obligatorio entrar a estudiar y ahorita ya el derecho a la educación aplica hasta la universidad. Por lo tanto, se han ido aperturando más universidades públicas. Pero durante muchos años el sistema de prestaciones de carácter contributivo se tuvo en México, por eso le puse el número 1. Después, cuando termina todo este rollo del estado de bienestar, entra toda la parte del neoliberalismo, del Tratado de Libre Comercio, de todo el rollo internacional y se dan las prestaciones de carácter compensatorio, donde hay colectivos sin recursos, o sea, donde está la pobreza extrema. En México empezó a haber más pobres, más pobres, más pobres y las políticas sociales fueron compensatorias, únicamente dirigidas a los más desfavorecidos. O sea, la clase media se chingaba y órale, hágase un lado porque usted tiene una prestación, usted tiene seguro social, usted es empleado, pero los más pobres, pobres, los de pobreza extrema, son a los que vamos a dirigir las políticas sociales. Y entonces desde 1983 hasta el 2019 que salió Peña Nieto, se estuvieron trabajando con prestaciones de carácter compensatorio. No estoy diciendo que son las que implementó el PAN con la llegada de Vicente Fox. Todo esto se dio desde antes de Miguel de la Madrid. Antes del sismo del 85 estuvo José López Portillo, que empezó todo el modelo neoliberal y de privatización de las empresas. Ya lo hablábamos la semana pasada. Y la llegada de cabecita de algodón de Andrés Manuel López Obrador con Morena, pues lo que él busca es este grupo de gastos de prestaciones de carácter universal. Por eso él le llama ahorita todo el bienestar, los municipios del bienestar, el bienestar para, ¿cómo se llama? El INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Ahorita para él todo es bienestar, 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 porque él lo que busca es regresar a este modelo de estado de bienestar, donde todas las prestaciones, todo el gobierno le dé a la ciudadanía una parte de atención universal. Entonces, por eso le puse 1, 3, 2, porque históricamente así lo hemos vivido en México. ¿Qué factores han sido llevar a cabo esta crisis de estados de bienestar? Primeramente, pues los problemas económicos. Procesos de acumulación de capital más reducidos ante la incapacidad del Estado para poder mantener e impulsar la producción del mercado nacional. Entonces, el problema donde se controlan que los empresarios se hagan más ricos, el Estado pues se hace a un lado y los empresarios son los que dirigen a los países. Otra parte de la crisis del estado de bienestar, que hay problemas culturales e ideológicos. Antes de los años 70, el modelo sociopolítico de estado de bienestar
era cuestionada ya por todas las revoluciones, por los movimientos armados, por los movimientos estudiantiles, etcétera, ¿no? Luego el punto 3, con problemas sociodemográficos, que se reduce a una caída de natalidad, incremento de la esperanza de vida, o sea, la gente empezaba a vivir más de los 70 años, se empezaron a hacer la gente más vieja, entonces la población empezó a crecer, perdón, por eso empezaron a crear programas de planificación familiar. Problemas organizativos, problemas políticos, problemas fiscales y financieros. Luego el punto 7, los problemas globales, la famosa globalización, que hoy día se hace difícil el sostenimiento de un estado de bienestar en los países donde ya está implantado. Entonces, esta globalización ha debilitado el papel de los distintos estados nacionales. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el futuro del estado de bienestar? Pues que haya un mayor control del gasto público, reducir gastos al tiempo que se aumenta el ingreso, que haya una flexibilización del mercado laboral, que haya un control de la inflación, que no haya incrementos a los costos, a la canasta básica, al gasolinazo, todo eso que prometió López Obrador y que se supone que está pasando poco a poco. Y la privatización de empresas públicas. Entonces, eso es lo que se busca más adelante. Vamos a ver si podemos ver un video de qué es este rollo del estado de bienestar, cómo nace, cómo se crea. ¿Hasta aquí algún comentario, chicas? Chicos. No, de mi parte no. Ok, entonces, históricamente todo se da a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con tanta pérdida, tanta crisis, y cómo los gobiernos le tuvieron que apostar al desarrollo social. Y empezarle, pues, de ahí nace todo este rollo de la frase de, pues, que te mantenga el gobierno, pues pídele a papá gobierno, pues porque todo históricamente así se llevó a cabo. Y en el caso de México, la Segunda Guerra Mundial fue durante la época de la expropiación petrolera, o sea, presidente de la República, Lázaro Cárdenas, ¿no? Que en su tiempo, pues fue un gobierno socialista, que era lo que se buscaba en nuestro país, y luego ya vino toda la parte desarrollista, hasta finales de los 70, principios de los 80, con el neoliberalismo. ¿Qué es el estado de bienestar? Vamos a ver. Ábrete, Sésamo. Hola, Jonathan, ¿estás ahí? Jonathan, Hola, profe, sí, aquí estoy. que no hablas, no das señales de vida. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hoy vamos a hablar sobre el estado de bienestar. ¿Y qué es el estado de bienestar? Bueno, debemos decir que el estado de bienestar, también conocido como estado benefactor, es un modelo político, económico, en el que el Estado busca sustentar servicios cumpliendo con los derechos sociales a la mayor cantidad de habitantes posibles. También debemos decir y debemos agregar que el estado de bienestar busca la mayor atención y distribución de materia económica de manera equitativa para toda la población con el objetivo de lograr el máximo bienestar general. Esto lo logra a través de acciones tales como la educación gratuita, salud pública, seguros de desempleo, entre otras cosas. También decir que este concepto se implementó en el siglo XIX, siglo en el que durante muchas revoluciones los trabajadores exigieron un cambio por su condición laboral de explotación constante. Continuemos hablando un poco más sobre este estado de bienestar, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el origen del estado de bienestar se dio en los países desarrollados de Europa Occidental, especialmente en Alemania. Se destacó una figura especial, una figura particular. Nos referimos a Otto von Bismarck, que propuso la modalidad de seguro social. Así surgió un tipo de política popular que cubría el seguro por enfermedad y la jubilación. También debemos decir que en 1929, luego de la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, el economista británico John Keynes presentó el concepto del estado de bienestar en contraposición al estado liberal que estaba en decadencia. Por último, debemos decir que la teoría económica de Keynes sostuvo que la intervención del gobierno podía estabilizar la economía, incrementando los niveles de empleo y de producción mediante el aumento del gasto público, en especial durante los periodos de mayor desempleo. Continuemos hablando sobre las características de este estado de bienestar. Bueno, debemos decir que entre las principales características que distinguen al estado de bienestar son las siguientes. Por empezar, decir que el estado benefactor se caracteriza por otorgar dos grandes pilares fundamentales, la educación y la salud. Vamos a hablar del estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el estado de bienestar, sobre las características de este estado de bienestar. Bueno, debemos decir que entre las principales características que distinguen al estado de bienestar son las siguientes. Por empezar, decir que el estado benefactor se caracteriza por otorgar dos grandes pilares fundamentales, la educación y la salud pública y gratuita. Otorgar prestaciones a aquellas personas que poseen capacidades diferentes, tales como subsidios o pensiones por invalidez. Otras características que podemos hacer mención respecto a este estado de bienestar son las siguientes. Decir que la intervención del Estado en la economía es alta. Fomenta el consumo interno con el objetivo de estimular la producción de puestos de trabajo. Y también fomenta el desarrollo de ciencia y cultura en la población. Continuemos hablando un poco más sobre este estado de bienestar, particularmente sobre los tipos que podemos conocer. Bueno, para comenzar tenemos que decir que a la hora de clasificar al estado de bienestar es posible distinguir tres modelos o tipos a lo largo de la historia. Estos tres modelos son los que veremos a continuación. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el modelo liberal o americano, también llamado anglosajón, se basa en la protección social solo de los marginados o de los sectores más empobrecidos. Otro tipo o modelo que hacemos mención es el modelo social demócrata. Este abarca beneficios con prestaciones hacia toda la población. Este es el más amplio de todos y en donde el Estado tiene un gran papel en la economía. Y por último, hacer mención sobre el modelo conservador. Este predominó en generaciones pasadas, principalmente en
Europa. Se otorgaban beneficios a familias, pero se buscaban mantener los diferentes estratos sociales, como por ejemplo un obrero recibía menos beneficios que un trabajador del Estado. Sigamos hablando un poco más sobre este estado de bienestar, particularmente sobre las críticas que suele recibir. Bueno, para comenzar debemos decir que a partir de la década del 70 se incrementaron las críticas al estado de bienestar. Algunos economistas acusaban irregularidades en la administración del Estado, evidenciando que tenían demasiados gastos fijos y que no se veían reflejadas las inversiones de los recaudos en los servicios públicos. Por último, decir para terminar que otra de las críticas que se le suele hacer a este estado de bienestar es que proponían que el Estado solo debía intervenir en lo mínimo e indispensable. De manera gradual, el concepto de estado de bienestar perdió credibilidad y dio paso a nuevos modelos neoliberales. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Pues que de cierto las críticas que le hacen a este estado de bienestar, pues claramente lo tenemos aquí en el país, ahí menciona sobre los desvíos de recursos y estamos hablando de la corrupción. Y sí es cierto, porque hay muchos programas, se destina mucho dinero a muchos programas y no se ve reflejado en la sociedad. Siguen aumentando los conflictos y el gobierno dice cantidades o habla de resultados que no se ven, no. Que no se ven reflejados en el Exacto. beneficio de la gente, ¿verdad? Sí. Bien. 2 videos más pequeñitos de menos de 1 minuto. Quiero para tener como toda la película completa. ¿Han oído hablar de Keynes? El padre prácticamente de la economía. Dura 2 minutos. Vamos a hablar de Adam Smith, el cual es política que defiende las libertades y los derechos individuales, tales como la libre empresa, el libre comercio, la libre elección, la propiedad privada, etc. Para Smith, debería existir el libre comercio, es decir, los países deberían poder comerciar entre ellos completamente en libertad, como un individuo comerciaría con otro, sin pagar aduanas, impuestos o aranceles. También defendía la teoría de la libre elección, es decir, que las personas son libres de elegir racionalmente qué hacer, comprar, vender, a qué actividad económica dedicarse. Y por lo tanto, el egoísmo de cada uno llevaría a la prosperidad individual y por derrame a la prosperidad de todos. Es decir, que una persona es rica, hace que ésta pueda invertir, dar más trabajo, etc. También defendía la libre empresa. Es decir, que los individuos son libres de emprender con su capital o su propiedad privada las empresas que consideren necesarias, convenientes o más beneficiosas para ellos mismos, sin la regulación estatal o gremial en todo momento. Además, sostenía la teoría de la división racional del trabajo. Es decir, para producir se necesitan materias primas y trabajo, fábricas, o sea, alguien que lo manufacture. Por lo cual, algunas personas debían dedicarse a una actividad y otros a otra, para ser más eficientes y racionales. Esto luego se llevó al campo, al terreno internacional, diciendo que hay países que deben dedicarse a la agricultura y otros países que deben dedicarse a la industria. Asimismo, pensaba que el mercado podía regularse solo. Es la teoría del laissez-faire o dejar hacer, que postula que a través de la oferta y la demanda, el Estado no debía intervenir en la economía, pues el mercado determinaba racionalmente cuál es el valor más adecuado para cada producto. Hasta aquí nuestro repaso por Adam Smith. Recuerda que todo lo que he dicho está redactado.
Bien, esta es la teoría de Adam Smith, que es prácticamente el padre de la economía, donde nos habla como de decir, bueno, todo tiene que ser libre. Esto fue antes del Estado benefactor, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta que llegó todo este desastre y decidieron pensar cómo le vamos a hacer para sacar adelante a la población. Y bueno, nace el estado de bienestar con la idea de Keynes, ya vimos a Adam Smith, donde habla de la libertad o el liberalismo, y vamos a ver ahora, ya vimos qué es el estado de bienestar, pero ¿quién Vamos a fue hablar del estado de... este hombre llamado Keynes? Que también dura menos de un minuto. Y con eso empezamos a hacer conclusiones. Vamos a hablar del estado de bienestar, keynesianismo, o también como a veces se le denomina estado interventor. Es el proceso que va entre 1930 y 1970. Ahora bien, ¿cómo inicia todo? En 1929 se da lo que todos conocen como el crack de Wall Street y luego, por consiguiente, el cierre de la bolsa de valores. En 1930, un año después, se sucede algo parecido, pero con una corrida bancaria, empiezan a retirar los ahorros y por lo tanto quiebran decenas de bancos en todos Estados Unidos. Esto lleva al fin del liberalismo económico, es decir, toda esta idea de Adam Smith, del libre comercio, de la libre empresa, de la copa que se derrama, la mano invisible del Estado, la desregulación económica, el dejar hacer, lleva a una profunda crisis económica, a una recesión de casi 10, 15 años que no terminará hasta la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto el Estado adopta una nueva postura o un nuevo trato, el New Deal. Ahora el Estado se convierte en interventor de la economía. Va a regular la economía, pero no únicamente con leyes, sino a intervenir en negociaciones salariales, con sindicatos, a regular la actividad financiera que había sido tremendamente especulativa, invierte en la obra pública y desarrolla programas de asistencia social a la población. Como interventor a través de la obra pública, se convierte él mismo en un actor principal de la economía a través de ser contratista, a través de crear grandes obras de ingeniería como son puertos, carreteras, represas. Él mismo empieza a contratar para incentivar, para motivar la economía, es decir, al ingresar grandes cantidades de dinero a los trabajadores que pueden luego a su vez comprar y generar que se desarrolle nuevamente el comercio y la industria. A través de la seguridad social también interviene, pues se crea el famoso número de la seguridad social. De hecho, hasta entonces Estados Unidos, identificación de los ciudadanos, no existía el DNI o la libreta de enrolamiento como sí en nuestro país, y cada uno simplemente firmaba de palabra con su nombre y su apellido. Se crea el número de seguridad social para asistir a través de, por ejemplo, el seguro de desempleo. Si vos te quedabas sin empleo, el Estado te asistía con una especie de bono durante un par de meses hasta que vos encontrabas nuevamente un nuevo trabajo. Obviamente el estado de bienestar lo que viene es a tratar de solucionar o reemplazar, modificar todos aquellos errores que había cometido el Estado económico liberal que había dejado hacer a la economía. Esto luego va a entrar en declive a partir de 1972 con la crisis del petróleo y nuevamente el avance del neoliberalismo, pero eso ya lo dejaremos para un nuevo video. Hasta aquí nuestro repaso. Entonces, si se fijan, mucha parte de lo que hizo el gobierno en el estado benefactor o en el estado de bienestar fue empezar a contratar, o sea, ya no intervino la economía, los empresarios, sino el mismo gobierno empezó a generar la propia economía. Por eso en nuestro país empezaron a ver como mucha gente que trabajaba para el gobierno.
O sea, nuestros abuelos o nuestros papás que trabajaron en Pemex, en Comisión de Electricidad, en ferrocarriles, entonces en Pemex, en la Luz y Fuerza, en la Comisión Federal de Electricidad, en el Seguro Social, en el ISSSTE. Por eso muchos de nuestros familiares han trabajado en dependencias de gobierno, ¿sí? Porque el gobierno en esa época, de 1930 hasta 1970, fue el Estado benefactor en nuestro país. Por eso el famoso dicho que te dije hace rato, ¿no? Pues que te mantenga el gobierno, o pídele a papá gobierno, o que el gobierno sea quien genere ese estado de bienestar hacia su persona. Y bueno, hasta la 1983 se cancela el estado de bienestar y empieza todo el neoliberalismo que tanto critica ahorita Andrés Manuel López Obrador cuando lo escuchamos en sus discursos, decir es que todos estos, los de la derecha y los conservadores y los neoliberales, pues todo es este rollo, ¿no? Por eso él habla de una mafia del poder entre el PAN, el PRI, el PRD, porque pues él es el santo que viene a salvar a nuestro país, ¿no? Él es la luz en el camino, por eso él todo ahorita, toda su política pública tiene que ver con bienestar social, en ese generar otra vez el estado de bienestar. Así podemos entender esa lógica que trae el gobierno reciente de nuestro país. Y con esto cierro y concluyo. ¿Tienen algún comentario, chicos? ¿Chicas? ¿Nos queda más claro? Prendan micrófonos. Sí, sí me queda claro a mí. Muy bien. Bueno, pues Profe, si ya no hay... no sí. sé si esta presentación también no la pudiera enviar para hacer anotaciones. Claro que sí, con todo gusto. Y tengo una duda respecto a las actividades que tenemos que hacer. ¿Tenemos que entregarla todos los domingos o usted asigna las fechas? No, tu fecha límite es el domingo siguiente. O sea, mañana no, lo que hasta el vimos, próximo. lo que vimos hace 8 días, tienes tu fecha límite mañana, domingo, hasta las 11:55 de la noche. O sea, tuviste 7 días para hacer tu trabajo. Tú lo puedes entregar el mismo domingo, o sea, mañana mismo, el miércoles, el jueves. No lo dejes hasta el domingo, o sea, tu fecha límite es el domingo. Ok, perfecto. Tenemos una semana después. Sí, una semana, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que vimos ahorita, lo tienes la oportunidad de entregarlo hasta el siguiente domingo. Okay. Profe, otra cosa, ¿y confirma de recibido los correos o cómo saber que sí está todo bien? Sí, en el correo cuando yo recibo, ahí te digo recibido. Es que yo se lo mandé la semana pasada y no me llegó un correo de confirmación. Ah, es que no lo he revisado yo. Okay. Sí, también yo se lo envié. Es que tengo 4 grupos. Ténganme paciencia. Ok. Pues es nada más para checar que sí haya llegado, ¿verdad? Sí, pero a todos les voy a confirmar de recibido. Ok. Perfecto, gracias. ¿Vale? Cuídense mucho. Igualmente. Bye.